Ok, bueno, entonces familiarizarse con los, los grupos animales, vertebrados e invertebrados y conocer algunas de los procesos biológicos importantes de estos grupos. Bien, tal vez un primer concepto, conforme al crecimiento, al desarrollo de los organismos. Tenemos dos tipos de crecimiento. Cuando un organismo crece todo al mismo tiempo, todas sus partes, se llama crecimiento o desarrollo unitario. Cuando un organismo crece algunas partes en algún momento y otras partes en otro momento, se llama crecimiento modular. Entonces, una de las primeras cosas en que podemos diferenciar a los animales de las plantas es que mientras las plantas tienen crecimiento modular, los animales tienen crecimiento unitario. Entonces, por ejemplo, imaginémonos un elefante. Desde que él nace hasta que sigue haciéndose adulto, todas sus partes van a crecer al mismo tiempo, a una misma pauta, a una misma velocidad, digamos. Su cabeza, sus orejas, sus patas, su estómago. Eso es crecimiento unitario y eso caracteriza a los animales, al reino animalia. Las plantas, por su parte, y puede ser que en un momento crezca más en altura su tallo, hasta después empiezan a crecer las ramas o hasta después desarrollan flores, qué sé yo. Entonces ellas tienen crecimiento modular, pueden crecer por partes. Repito la idea, el crecimiento unitario caracteriza a los animales, el crecimiento modular caracteriza a las plantas. Otro concepto importante en el reino animalia es el concepto de la simetría. Simetría, digamos, que yo pueda dividir el cuerpo de un organismo en varias secciones y que esas secciones sean como complementarias una con otra, como si fueran las imágenes de un espejo. Entonces yo me imagino un eje y trato de ver las partes correspondientes en el cuerpo. En ese sentido, en los animales tenemos tres casos particulares de simetría. Como ustedes pueden ver aquí en la ilustración, en primer lugar tenemos los animales asimétricos. ¿Qué son los animales asimétricos? Los que no podemos dividir así en partes especulares o partes correspondientes. ¿Quiénes son así como asimétricos? El filum porífera, es decir, las esponjas, y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, el filum placozoa, ¿verdad? Los placozoos. Cuando nosotros no podemos dividirlos en partes correspondientes, decimos que son asimétricos. Si yo puedo, por ejemplo, aquí esta medusa, dividirla como en varios radios, como si yo estuviera partiendo un queque, y cada una de esas partes del queque es una parte correspondiente a las otras, decimos que la simetría es radial. Entonces, por ejemplo, los nidarios, ¿verdad? Los netóforos, se caracterizan por la simetría radial. Si en cambio yo puedo, como vean aquí este escarabajo, imaginarme un eje desde el extremo anterior hasta el extremo posterior, ¿verdad? En estos organismos alargados. Eh, y lo puedo dividir al cuerpo en dos partes especulares, digamos que una corresponde a la otra. Entonces hablamos de simetría bilateral. Entonces, repito, según la simetría tenemos tres tipos principales en animales. Los animales asimétricos, los animales de simetría radial y los animales de simetría bilateral. Hay un cuarto caso particular que es el caso de los equinodermos, ¿verdad? Los equinodermos son aquel grupo que tienen espiculitas o espinitas calcáreas en la superficie del cuerpo, entonces ahí tenemos las estrellas de mar, los erizos de mar, los lirios de mar, los pepinos de mar. Bueno, resulta que ellos son un caso particular porque cuando son larvas, cuando son pequeñitos, la larva es de simetría bilateral, pero después cuando son adultos cambian a simetría radial. Una simetría radial en que tienen cinco partes, cinco radios. Ustedes vean esta estrella de aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 brazos. Entonces digo que es simetría pentarradial. Vean, por ejemplo, aquí este erizo, si yo lo veo desde arriba, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Algo tal vez no tan evidente como un pepino de mar o un lirio de mar, si yo los corto y los veo desde arriba, veo también 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son radiales. Como son radiales de 5 partes, decimos que tienen simetría pentaradial. Entonces, los equinodermos son un grupo particular porque cuando son larvarios son de simetría bilateral, pero tienen simetría pentaradial secundaria. ¿Secundaria por qué? Porque es cuando son adultos. Entonces, ese sería un caso particular, en el caso de los equinodermos. Algunos procesos que hacen los animales, por ejemplo, la respiración. Varios animales han tenido varias líneas evolutivas y han desarrollado varias adaptaciones orgánicas para desarrollar una misma función. Por ejemplo, hay animales que respiran por branquias, los que son acuáticos. Entonces las branquias, como vemos aquí, esto es un tiburón ballena, esto es un pez, aquí tenemos una salamandra.
desarrollan unas estructuras ramificadas, ¿verdad? Con proyecciones que filtran el oxígeno del agua. Entonces respiran por branquias esos animales acuáticos. Algunos animales terrestres, por ejemplo, el caso de los insectos, respiran por tráqueas. ¿Qué son las tráqueas? Las tráqueas son unos tubos que se ramifican hacia el interior del cuerpo, ¿verdad? Que pueden estar asociados a un saco respiratorio, un saco que guarda aire, ¿verdad? Tienen células traqueolares, ¿verdad? Están muy ramificados. Entonces ellos dan a la pared del cuerpo y en la pared del cuerpo hay una serie de opérculos o espiráculos, que son huequitos en la pared del cuerpo por donde entra el aire, a estas ramas, ¿verdad? O tráqueas, que terminan ramificándose en traqueolas y llevan el aire hasta la sangre. La sangre de los insectos se llama hemolinfa. Entonces eso es respiración por medio de tráqueas. Es otra adaptación evolutiva. Y hay otros animales que respiran por medio de pulmones, ¿verdad? Tenemos desde los pulmones propiamente dichos, ¿verdad? Alveolares, como en el caso de los animales terrestres, ¿verdad? O pulmones especializados o adaptados, por ejemplo, las arañas tienen una estructura laminar que se llama pulmón en forma de libro. Entonces vemos, tenemos un mismo proceso de la respiración, pero tenemos adaptaciones a respirar por branquias, por tráqueas o por pulmones, según el grupo animal donde nosotros estemos. Otra función, la función circulatoria. Bueno, en primer lugar, en animales definimos o diferenciamos dos tipos principales de sistema circulatorio. El sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. Ahí en el caso de ese insecto que vemos ahí, tiene sistema circulatorio abierto, como muchos insectos. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente la sangre va a estar encerrada en los vasos sanguíneos, pero hay algunos animales donde, digamos, aquí viene un vaso sanguíneo y termina y se abre una cavidad del cuerpo, imaginémonos como un hueco en el cuerpo, que se rellena de la hemolinfa. Y después aquí al otro lado de ese espacio, de ese hueco, se vuelve a formar otro vaso sanguíneo que recoge la hemolinfa y se la vuelve a llevar. Pero entonces no siempre va a estar la sangre encerrada en los vasos sanguíneos, sino que a veces está en esas cámaras, en esos huecos, digamos, bañando el cuerpo. Eso se llaman senos venosos. Entonces, como no está completo, ¿verdad? La sangre no siempre está dentro de los vasos sanguíneos, decimos que es un sistema circulatorio abierto. Y los otros animales tienen sistema circulatorio cerrado. ¿Cuándo es un sistema circulatorio cerrado? Cuando no hay senos venosos, ni senos arteriales, ni nada, sino que siempre la sangre va a estar encerrada en los vasos sanguíneos y el corazón. Nunca se riega en ningún espacio en el cuerpo. Entonces es un sistema circulatorio cerrado. Hay animales que pueden tener un sistema circulatorio medio intermedio, pero digamos que en términos generales reconocemos abierto y cerrado. Cuando el sistema circulatorio es cerrado, tenemos que puedo tener circulación simple y circulación doble, como estamos viendo en esta figura. La circulación simple es cuando yo tengo un solo circuito. Vean, por ejemplo, acá en el caso de los peces. Tengo el corazón, ¿verdad? Vean que este corazón tiene un seno venoso, pero en este caso está encerrado, no es ¿verdad? Y tengo que el corazón bombea esa sangre a las arterias, ¿verdad? Después pasa a las venas y regresa al corazón. Es un solo circuito, del corazón al resto del resto del cuerpo al corazón, ¿verdad? Entonces, vean que en ese trayecto pasan por las branquias, que es donde se oxigena. Entonces, eso es un sistema de circulación simple, tiene un solo circuito. Si yo veo estos dos otros de acá, tienen dos circuitos, por eso se llama circulación doble. ¿Cuáles dos circuitos? Un circuito mayor en donde el corazón manda la sangre al todo el cuerpo y el cuerpo regresa al corazón. Pero hay un segundo circuito, que es cuando el corazón manda la sangre a los pulmones para que se oxigene y regresa al corazón esa sangre oxigenada. Vean que en estos esquemas el color violeta o azul representa la sangre venosa, es decir, la sangre que no está oxigenada, que tiene dióxido de carbono. Y en el color rojo representa la sangre arterial, la sangre oxigenada. Entonces, en la circulación doble tenemos dos circuitos. Al circuito mayor lo llamamos circulación sistémica y al circuito mayor lo llamamos circulación pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos. Ahora bien, en esta circulación doble vamos a tener organismos que tienen circulación incompleta y circulación completa. Cuando la circulación la llamamos incompleta, vean aquí el caso de anfibios y reptiles, que el corazón tiene tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo, ¿verdad? Es tricameral. Vean que el ventrículo no tiene tabique intermedio, es solo un ventrículo. Entonces aquí se van a revolver la sangre venosa y la sangre arterial.
Cuando se revuelven la sangre venosa y la arterial, se llama circulación incompleta. Entonces, por ejemplo, la tenemos en anfibios y reptiles, excepto quizá el caso de los cocodrilos, que son un grupo de reptiles que tienen una circulación prácticamente completa. Cuando la circulación es completa, cuando el corazón es tetracameral, tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces vean que aquí hay un tabique en los ventrículos que divide los 2 ventrículos izquierdo y derecho. Y entonces la sangre venosa nunca se mezcla en el corazón con la sangre arterial. Está bien separada. Entonces por eso se llama circulación completa. Entonces repito, hay sistemas circulatorios abiertos y cerrados. Los cerrados pueden ser de circulación simple o circulación doble. Y los de circulación doble pueden tener circulación completa y circulación incompleta. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, profe. Ok, perfecto. De todas maneras, aunque yo les dije que no les iba a grabar las clases, esta la estoy grabando por si queda bien, la subo ahí para que ustedes la puedan consultar para cuando vayan a hacer el examen final. Entonces, por eso la estoy grabando también. Alimentación. Bueno, entonces, en cuanto a alimentación, definimos un grupo de animales, los llamamos carnívoros, ¿verdad? Que son depredadores, van y cazan a sus presas y se alimentan de otros animales, ¿verdad? Como todos estos ejemplos que vemos aquí, ¿verdad? Depredan a los animales de alguna u otra forma activa, porque nosotros asociamos el concepto de animal con un organismo que busca activamente su alimento porque es heterótrofo, tiene que buscarlo. En cambio, las plantas son autótrofas, producen su propio alimento y son sésiles, están ahí amarradas al suelo, no se mueven. Los animales los asociamos con la heterotrofia y con la búsqueda activa de los alimentos. Otros animales los llamamos herbívoros porque se alimentan de materia vegetal. Ahí cabe discutir, por ejemplo, si los herbívoros son o no depredadores, porque igual están depredando a otro organismo. Si ustedes se ponen a ver, aunque se estén comiendo una planta, pues la están depredando. Entonces deberíamos considerar que los herbívoros también son depredadores. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en esos detalles, es solo para mencionárselos. Hay organismos animales que son parásitos, por ejemplo, estos que vemos acá, ¿verdad? Los mosquitos, estas siempre se me olvida cómo se dice en español, son los que chupan sangre, ticks, no me acuerdo cómo. Bueno, pero ustedes sí saben, las que se chupan las sangres en las vacas y todo eso. Podemos tener La ectoparásitos. garrapata, profe. Garrapata, muchas gracias, no sé por qué esa palabra siempre se me va. Garrapata. Si viven encima del organismo, son ectoparásitos. Si viven adentro del organismo, son endoparásitos. Pero tenemos otros animales que son mutualistas o comensales. Cuando un animal es mutualista, cuando entre dos animales se benefician. Por ejemplo, si ustedes ven esta rémora que está aquí encima de este tiburón, cuando el tiburón come y tiene restos por ahí que pueden quedar en la pared del cuerpo y asociarlo, la rémora viene y se los come. Entonces los dos están cumpliendo una función, el tiburón le está dando alimentación y la rémora lo está manteniendo limpio. O como por ejemplo el caso de esta ave aquí que se está comiendo las garrapatas de una cebra, por ejemplo. Entonces ahí son mutualistas, los dos se benefician. Pueden haber casos en que solo uno se beneficia, pero no le causa daño al otro. Entonces ya no lo llamamos mutualista, sino que lo llamamos comensal, ¿verdad? Ya si sí le causa daño al otro, entonces es parásito, porque el parásito causa un daño al otro organismo. Bueno, tenemos un grupo de animales que también se alimentan por filtración, ¿verdad? Igual pueden filtrar plancton, fitoplancton o zooplancton, entonces también podríamos decir que los filtradores son carnívoros, o si es fitoplancton, si son herbívoros, que podríamos discutir acerca de eso. Y hay muchos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, sea vegetal o animal, pero son carroñeros, si buscan materia animal en descomposición, digamos, cadáveres de otros organismos, o son detritívoros si lo que se comen son restos de materia orgánica, sobre todo vegetal, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, esto que ven aquí, no sé si ven la flecha del mouse, espero que sí, en la parte superior derecha, eso es una cochinilla, esos son muy interesantes porque son de los únicos decápodos que son terrestres, por ejemplo. O tenemos el caso de las lombrices de tierra que cumplen una función ecológica muy importante porque ellos son detritívoros y van consumiendo, van comiendo tierra, de ahí sacan su alimento, ¿verdad? Y la van excretando, entonces airean la tierra, es un detritívoro. Esto también es un detritívoro, es un milpiés, ¿verdad? Que hay gente que los confunde con los cien pies. Y realmente son dos grupos distintos, porque los cien pies sí son carnívoros y muchos tienen ponzoña, o sea, son venenosos, sobre todo en los trópicos, esos sí son malos, ¿verdad? Muerden. Pero los mil pies son detritívoros, ¿verdad? La mayoría de veces lo que comen es materia vegetal en descomposición, ellos no hacen ningún daño, no muerden, no tienen ponzoña.
y la gente ve un pobre, muchas veces ve un pobre 100 pies y de una vez va el chancletazo, ¿verdad? Porque los confunden. Estos no, estos que ustedes tocan y se enrollan de una vez, los pueden agarrar con su mano, no les van a hacer nada, los sacan de la casa, los ponen en el jardín, no los maten, ¿verdad? Porque no son como los 100 pies que sí son carnívoros. Cuando se fecundan, pues los animales pueden tener fecundación externa o fecundación interna. Si digamos no hay presencia de estructuras sexuales especializadas normalmente, sino que la fecundación tiene que ocurrir en el medio ambiente, llámese por ejemplo en el agua, entonces estamos hablando de fecundación externa. Ya cuando hay algún tipo de estructura asociada para llevar los gametos del macho a la hembra, digamos, entonces estamos hablando de una fecundación interna, que puede tener diferentes formas, diferentes tipos de ocurrencia, ¿verdad? Recuerden que, digamos, el pene como órgano copulativo surge es a partir de los cocodrilos para arriba, pero hay otros organismos que tienen otras estructuras para la fecundación que no son penes, digamos, como por ejemplo el caso de los arácnidos, el caso de, ¿verdad? Que tienen unas estructuras en la parte delantera del cuerpo, ¿verdad? Con los cuales ellos pueden transferir los gametos a la hembra, ¿verdad? O tienen algunas espículas copulativas o cuestiones así. Entonces, normalmente, si no hay este tipo de estructuras, sino que los gametos se liberan al medio ambiente y ahí que se fecunden al azar, entonces eso lo llamamos fecundación externa, ¿verdad? Si se tienen que llevar de alguna manera los gametos al cuerpo de la hembra, es fecundación interna. También principalmente los podemos dividir a los animales en ovíparos, si nacen del huevo, o vivíparos si la cría nace viva, ¿verdad? Por medio de un parto. Hay algunos que son ovivíparos y pues, combinan las dos formas. Ok, entonces enfoquémonos un momentito aquí en este arbolito filogenético para repasar. Del Luca o último ancestro común universal, ¿verdad? Bifurca primero las bacterias, el Dominion Bacteria, y queda una línea que después va a bifurcar en Arquea y Eucaria. Vean que a partir de este punto donde aparecen las histonas, recuerden que las histonas son las proteínas que forman los nucleosomas, es decir, que se asocian al DNA de la cromatina. Entonces, tanto las arqueas como los eucariontes ya tienen histonas. Luego se separan las arqueas y también ya yo les había aclarado que la visión actual más moderna es que más bien de las arqueas surgen los eucariontes, que somos un solo grupo. Pero aquí todavía lo estamos viendo en la versión clásica, ¿verdad? Que las arqueas forman el dominio en arquea por un lado y por otro lado el dominio en eucaria. Eso va a cambiar en el futuro muy seguramente. Después de que se bifurcan las arqueas, se da el desarrollo o la evolución de la envoltura nuclear propiamente dicha, y entonces ya de aquí para arriba todos los organismos son eucariontes, tienen un núcleo verdadero. Ocurre la simbiogénesis o la simbiosis de las mitocondrias a partir de las proteobacterias, perdón, y entonces ya todos son organismos con mitocondrias. Y tenemos todos los que acomodamos en el reino protista o protoctista, que ya hablamos acerca de que eso es solo por conveniencia, se acomodó y que también tiene que cambiar. Tenemos también el grupo, por ejemplo, de los Viridiplantae, donde dijimos que íbamos a poner a las algas verdes clorófitas y las plantas de tierra, los amebozoos o ramicristales y los opistocontos, ¿verdad? Que ya los habíamos mencionado y que en los opistocontos tenemos los cuanoflagelados, los animales, y el Regnum Fungi, aunque hay otros grupos importantes, ¿verdad? Obviamente estos esquemas no tienen toda la información, ¿verdad? Entonces eso es como un repaso de lo que hemos venido viendo hasta el momento. Vean que en este grupo de los unicontos que viene acá, unicontos es cuando normalmente van a tener un flagelo, ¿verdad? Tenemos que se separan los amebozoos verdaderos o ramicristales y luego tenemos que evoluciona o tenemos la evolución del factor de elongación 1 alfa. Entonces todo este resto que llamamos opistocontos comparten la secuencia de esa proteína, entonces es un factor diagnóstico, una sinapomorfia, y la evolución de las crestas mitocondriales aplanadas. Bueno, hablando de mitocondrias, recuerden que aquí nosotros habíamos mencionado que los parabasálidos y diplomonados, algunos no tenían mitocondrias o tenían algún tipo de estructura que cumplía una función parecida, pero que no eran mitocondrias, y que puede ser que o ellos se separaron muy rápidamente del árbol evolutivo, digamos, y entonces no participaron de la endosimbiosis, o bien que tenían mitocondrias, pero las perdieron secundariamente, ¿verdad? Esas dos opciones existen.
Entonces, todos estos opisቶcontos comparten estas dos características y ahí tenemos que se separa un grupo que va hacia las amebas nucleáridas, interesantes, y el regnum fungi o los hongos, y tenemos como grupos hermanos aquí por un lado los ictiosporidios y una línea que da hacia los cuanoflagilados, que recuerden que todavía los colocamos dentro del regnum protista, y los animales metazoos, es decir, los animales propiamente dichos que colocamos dentro del regnum animal, y todos ellos son opistócontos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen flagelos, tienen uno solo y en posición distal, ¿verdad? En el extremo distal de la célula. Este esquemita de aquí me clasifica, es parecido al que viene en el libro, me clasifica un poco el reino animal en grupos, entonces es importante conocerlo. Vean que aquí podemos dividir a los animales en dos primeros grupos. Los que tienen tejidos verdaderos o tisulares y los que no tienen tejidos verdaderos o tisulares. O sea, tejidos no verdaderos quiere decir que no son tan bien estructurados, que no son tan diferenciados unos de los otros, ¿verdad? Que más que todo tenemos tipos celulares más que tipos de tejidos. Entonces decimos que esos animales son atisulares. Entonces, los animales atisulares son el filum porifera. Aquí en este esquema no vienen tampoco todos los grupos. Hay infinidad más de grupos animales, pero aquí vienen solo, digamos que los básicos. Entonces, porífera, pero por ejemplo, los placozoos también irían aquí. Entonces, digamos, porífera o esponja son atisulares y placozoos. Todo el resto son tisulares. Entonces, ya tenemos una primera división. Los tisulares los podemos dividir en los que tienen simetría radial y los que tienen simetría bilateral. Entonces, ya tenemos otros dos grupos. Simetría radial, grupos principales, netóforos y nidarios. No se fijen aquí en estas llaves de aquí arriba porque están como mal colocadas, ¿verdad? Entonces, netóforos y nidarios tienen simetría radial y todos los demás, simetría bilateral. Ahora bien, los de simetría bilateral también los puedo subdividir en dos grupos, que serían los protóstomos y los deuteróstomos. Protos significa primero y estomata significa boca, estoma. Entonces, los protostomos durante el desarrollo embrionario primero forman la boca y después forman el ano. ¿Cuáles protostomos tenemos? La mayoría de lo que llamamos invertebrados. Y el resto son deuterostomos. Los deuterostomos primero forman el ano y después la boca. Y deuterostomos tenemos principalmente los equinodermos y los cordados. Bueno, vámonos a los protostomos. Los protostomos todavía los puedo dividir en dos grandes grupos, que serían los ecdizoos y los lofotrocozoos. ¿Qué son los ecdizoos? Los que tienen un exoesqueleto, una cutícula, y tienen que mudarla cuando crecen, entonces tienen ecdisis o muda. Ahí hay varios grupos. Los principales que estamos viendo ahí son los artrópodos, que involucran a los arácnidos, los insectos y similares, y los nemátodos, los gusanos redondos. Esos son ecdizoos. Y los otros se llaman lofotrocozoos. Esos tienen una larva que se llama larva trocófora, que se caracteriza porque tiene unas estructuras en forma de vellosidades como penachos, ¿verdad? Que les permiten con esas vellosidades cumplir la función alimenticia. Entonces aquí vemos solo algunos lofotrocozoos, ¿verdad? Los principales, los platilmintes, los anélidos o gusanos anillados y los moluscos. Pero hay muchos grupos más. Finalmente nos vamos a los deuterostomos. Hay los dos principales grupos, son el filum equinodermata o equinodermos, que ya dijimos que tienen simetría radial secundaria, pentaradial secundaria, y los cordados, donde tenemos todos los animales que tienen notocordio, y dentro de ellos se encuentran los vertebrados, donde estamos nosotros. Entonces, aquí esta figura es más o menos lo mismo. Cuando ustedes están estudiando las videoclases pueden pausar para que tengan ahí la figura con más detalle. Esta está muy bonita. Aquí me divide bien en los animales en parazoos, que son los que no tienen tejidos verdaderos, como los poríferos. Los de simetría radial o radiata, donde tenemos principalmente nidarios y netóforos. Luego tenemos los protóstomos, que los dividimos en lofotrocozoos y ecdizoos. Vean que aquí están los lofotrocozoos, los foforados, por ejemplo, hay muchos más. Platelmintos, moluscos, anélidos. Y los ecdizoos, donde tenemos nematodos y artrópodos. Y finalmente tenemos los deuterostomos, ¿verdad? Donde nos dicen que el celoma se forma a partir del intestino. Tenemos equinodermos y cordados. Entonces esta figura está muy bonita también.
y esa es como la división básica del reino animal, ¿verdad? Con los filos principales ahí representados. Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer es que simplemente, digamos, como esta figura de acá, en el reporte, les va a aparecer un grupo, digamos que les aparece este. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es este bichillo que están viendo ahí? ¿Ustedes lo reconocerían? ¿Qué creen que es? Profe, creo que es una esponja eso. Es una esponja. Bueno, vean acá. Vean acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 radios. ¿Quiénes vimos que tenían 5 radios? Los erizos. Ajá, los equinodermos. Entonces, un erizo es un equinodermo. Entonces, aquí les preguntan, ¿qué filo es? Filum equidermata. ¿Qué característica tiene? Bueno, ustedes buscan ahí, tiene varias. Simetría pentarradial adulta, larva bilateral, espículas calcáreas a manera de espinas en la piel, pies ambulacrales. Bueno, ustedes buscan ahí todas las características que puedan encontrar. Y puede ser que en algunas les pidan que adjunten una imagen, que ustedes busquen una imagen y la adjunten. Puede ser que no. Pero entonces todas las preguntas son de ese tipo de responder. Voy a dejar aquí voy a pausar la grabación.